Santiago Espot, Cataluña Acción, independentista. Naturalmente. ¿Se va a votar el 9 de noviembre? Porque Artur Mas dice que sí, hay gente de su partido que a veces dice que no, Oriol Junqueras dice rotundamente sí. ¿Se va a votar? ¿O va a haber una frustración de toda esta gente? De toda esta gente a la que los políticos le están diciendo que sí, o un sector de los políticos le está diciendo que se vota el 9 de noviembre como en Escocia y a lo mejor luego no hay votación. Toda esta gente estaría frustrada si Cataluña no fuese independiente. Y Cataluña va a ser independiente. Cataluña va a ser ¿Cómo lo va a ser, Santiago? Cataluña va a ser independiente porque actualmente ya un 60%, una mayoría de catalanes, quieren dejar de ser españoles. Ya no se sienten españoles. No, perdón, señor Sardá, si usted me deja, si usted me deja hablar, si usted me deja hablar, señor Sardá, si usted me deja hablar, yo se lo voy a explicar tanto a usted como a los espectadores. Los catalanes, hay un 60% que ya no quieren ser españoles, cosa que es muy habitual porque el 99% de la humanidad tampoco quiere ser español y no pasa absolutamente nada. Por tanto, lo que se abre es la puerta a la declaración de independencia. Las independencias se declaran y se defienden. Hoy, esta tarde, va a haber una manifestación masiva. Será la tercera vez en la cual se va a producir esta explosión de independentismo en la ciudad de Barcelona. Sí, nuestra clase política, que tiene una mayoría independentista en el Parlamento, aprovecha esto, como lo hubiese podido aprovechar el año pasado, para hacer una declaración de independencia, entonces ahí sí que se genera un problema, y se le genera un problema a España, y se le genera un problema a Europa. Yo dudo que se vote con un acuerdo de España. ¿Por qué? Porque España tiene alergia a las urnas. España es un país que es una entidad política fracasada, y es una entidad política que, entre otras cosas, tiene una historia que está llena de pronunciamientos, de dictadores, de posturas totalitarias que hacen inviable el que haya un acuerdo para poder votar. Perdona, de todas maneras, no, yo acabo, señor Sardá, yo acabo. Después, los matices después lo dirá usted. Sería un problema para Europa, después los para matices, España, pero también sería un problema para Cataluña, ¿no? Unilateral. Las declaraciones, como digo, las independencias se declaran y se proclaman. Entonces, a partir de ahí, muy ilustrativa. Muy bien. Entonces, lo que quiero decir es que el 9 de noviembre usted pregunta si habrá urnas o no habrá urnas. Yo no le puedo asegurar que no habrá urnas, pero yo dudo mucho que con la actitud que tiene el gobierno del Partido Popular y todos los gobiernos españoles, sean de derechas o sean de izquierdas, respecto a Cataluña, eso es prácticamente imposible. Y es imposible porque España no entiende la negociación de tú a tú, solamente entiende el sometimiento a la ley. Por tanto, a partir de ahí, la declaración de independencia es la única vía. Le doy paso a Jaume y a Joan. Algo que te planteaba Xavier desde el principio. ¿Por qué estás tan seguro, convencido, con tanta rotundidad de que Cataluña va a ser independiente? Repito, porque hay un 60% de catalanes, y va creciendo, que no quieren ser españoles. ¿Pero cómo lo sabe? Señor Sardá, porque usted está haciendo un programa aquí en El Rojo Vivo que estamos hablando de esto, porque esta tarde va a haber una gran manifestación. Va a haber una gran manifestación en Barcelona, no hace falta votar. Como ha habido otras manifestaciones en las cuales se demuestra que hay una mayoría independentista. De todas maneras, si no hubiese una mayoría independentista, España no tendría ningún problema en que eso se certificase en las urnas. Pero como saben perfectamente que existe una mayoría independentista, España no va a permitir nunca el ejercicio de la democracia.